de pre y posgrado en la Universidad Cayetano Heredia, posgrado en Baylor College of Medicine en Houston, Texas, y tiene grado de maestría y doctorado en medicina. El doctor Medina es jefe del Servicio de Cardiología de la Clínica Médica Cayetano Heredia y también labora en la Clínica Internacional y la Clínica Delgado. Es profesor asociado de Medicina y Cardiología de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es miembro de diversas sociedades médicas, científicas e internacionales. Y para no quitarle más tiempo, vamos a hacer que el doctor Félix Medina nos presente su charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chirinos. Gracias por su presentación, amables sus palabras. Para mí siempre es un honor participar en esta ya tradicional congreso y curso, y sinceramente mis felicitaciones por la organización y por la tremenda convocatoria que tienen. En los siguientes minutos que me han asignado vamos a tratar de cumplir con el tiempo recomendado para poder abarcar los temas con respecto a esta dupla, que siempre es un desafío y hay que tener mucha conciencia de que entraña como mensaje fundamental, como decía el doctor Elar, el mensaje para la casa importante es que esto es una entidad con altísima mora y mortalidad, y por lo tanto uno tiene que ser extremadamente intensivo, agresivo y precoz para evitar eventos cardiovasculares. De lo contrario, el paciente se pierde y logra mucho más complicaciones. Entonces lo importante es ser, como les decía, detectar la precocidad de esto. Todas las reglas no están puestas en la literatura, es realmente todo un desafío poder controlar estos pacientes. Hay múltiples aristas, veremos dónde podemos estar mucho más centrados y poder dar mensajes muy prácticos para lo que pueda significar la hipertensión arterial en general, pero específicamente en este nicho, en este grupo de pacientes que si nos miramos al espejo, como decía Elar, lamentablemente vamos a estar mucho más incluidos desde el punto de vista metabólico y solamente por el aspecto básicamente obesidad y obesidad visceral. Esta es la agenda que voy a desarrollar rápidamente, y la primera cosa que yo quiero desarrollar son 3 puntos importantes desde el punto de vista mecanístico para que podamos entender por qué es tan mala. Definitivamente ustedes recuerdan esta lámina muy típica fisiológica, lo que puede significar la variante presión arterial con todas sus modalidades estructurales y funcionales, un estado vascular propiamente anormal, inflamatorio y vasoconstrictivo. Esa lámina es muy sencilla, que le enseñamos siempre a nuestros alumnos de pregrado y la entienden perfectamente, pero cuando uno ya les cambia la figura y les pone esta figura ya no les gusta mucho, ¿ya? Porque esto es mucho más compleja, pero eso es lo que está detrás de un hipertenso, y eso pues lo que quiero yo señalar acá es para que ustedes tengan en sus mentes rápidamente sistema simpático activado, renina activada, hiperinsulinemia, alteraciones membranosas y una serie de alteraciones renales que van a significar lo que es un hipertenso. Esto es lo que no vemos claramente y a veces no somos conscientes. Entonces el saque, cuando uno tiene un hipertenso, tiene que entender ese mecanismo y por lo tanto ya sabe qué va a tener que hacer desde el punto de vista de alguna manera corregirlo. Pero si queremos ponernos más fastidiosos todavía, la lámina se puede poner mucho más compleja, como la que hace el doctor Shiffrin. Shiffrin es un experto en hipertensiología desde el punto de vista de mecanismos, y vean ustedes cómo va creciendo el asunto. Y va creciendo porque tiene un brazo, como ustedes ven acá, de remodelación vascular, tiene otro brazo, como se ya refiere, básicamente inflamatorio, tiene otro brazo que puede significar propiamente un mecanismo de crecimiento vascular, y finalmente otro mecanismo más paralelo al hipertenso, un estado de vasoconstricción. El entendimiento fisiopatológico del hipertenso es esto. Cuando ustedes vean un hipertenso, es lo que tiene esto detrás, en mayor o menor grado, por eso que se muere, por eso que hace fenómenos a distancia, cerebrales, renales, retinales, etcétera. Esa es la connotación. Entonces, como ustedes verán, pues no hay droga mágica, no es posible manejarlo esto con una sola droga, y por lo tanto lo ideal sería, como mensaje importante, hacer prevención primordial y evitar que el sujeto sea hipertenso. Entonces, desde ese punto de vista conceptual, ¿qué tenemos acá como mensajes importantes? Me han dicho metabólico. Yo metabólico puedo interpretarlo como el diabético, por ejemplo, y el diabético tiene sus propios mecanismos malignos, y ustedes ven acá un resumen de lo que puede significar este diabético. Y si queremos poner muy compleja la figura, hoy por hoy esta es la figura del diabético, la que no nos gusta a nuestros amigos endocrinólogos citarla porque es bien compleja, pero lo que da como mensaje importante es que este sujeto diabético está bajo un estado inflamatorio sistémico, donde actúan lípidos, resistencia a la insulina, radicales libres, para que finalmente se pueda entender por qué hacen tanto daño vascular y tanta muerte. Entonces ya ustedes entenderán, tengo el primer mecanismo maligno, más este mecanismo diabético, esa dupla va a ser tremendamente maligna fisiopatológicamente, y el sujeto por eso que se muere precozmente y altísimo riesgo, una dupla realmente muy mala. El segundo punto importante es que de repente no es diabético, de repente solamente tenemos unos kilitos de más, un estado de adiposidad incrementada. Eso también tiene sus mecanismos, y los mecanismos también son realmente complicados: actividad simpática, actividad del sistema renina-angiotensina, estrés oxidativo, una serie de detalles que finalmente también me van a llevar. O sea, si yo no soy diabético, pero soy obeso y encima hipertenso, ya ustedes imaginarán por qué me voy a tener que morir precozmente. Fisiopatológicamente se explicaría muy fácilmente.
Y, por lo tanto, el contexto, si yo quiero resumir esa lámina un poco compleja, mensajes claves, como dice Ehler. Un mensaje clave es que hay una cascada inflamatoria. Un mensaje clave es que hay producción de lípidos. Otro mensaje importante, actividad simpática activada. Otra actividad importante, sistema renal activado. Y, finalmente, lo que puede significar estrés mecánico. Eso es el paciente que tiene adiposidad. Llámenlo ustedes síndrome metabólico, llámenlo ustedes obesidad visceral, llámenlo ustedes obesidad convencional, pero eso es un paciente con adiposidad. Por lo tanto, ustedes entenderán qué significa el punto de vista de riesgo vascular este sujeto que tiene esa dupla. No soy diabético, pero soy hipertenso con obesidad, ustedes entenderán esa parte. De manera tal de que yo ya sé más o menos mis estrategias. Si yo tengo este paciente con esa adiposidad, sé que tengo que inhibir esta actividad simpática y sé que tengo que inhibir este sistema renina-angiotensina para que yo pueda frenar esta cascada inflamatoria y por lo tanto pueda controlar al paciente. De pronto no hay mucha evidencia clínica, pero yo sé que mecanísticamente va a funcionar porque eso es lo que me está haciendo más daño, es la dupla del hipertenso con adiposidad incrementada. Y el tercer punto importante mecanístico es este que también se ha reportado relativamente reciente, resistencia a la insulina, sin necesidad de ser obeso, sin necesidad de ser diabético, puramente resistencia a la insulina. Ustedes claramente ven un documentado aterosclerosis incrementada, nuevamente sistema renal incrementado y nuevamente un estado de remodelación miocárdica que me va a llevar a más riesgo cardiovascular. Entonces tenemos estos tres mecanismos por los cuales tienen que creerme de que realmente esta dupla es muy mala. El paciente metabólico, hipertenso, realmente es una bomba de tiempo y tiene mucho más eventos. Esto son de repente un mecanismo, ustedes dirían, pues este es un mecanismo, yo no quiero hablar nada de fisiología, quiero que usted me diga datos clínicos. Y sí existen esos datos clínicos. 4 puntos importantes. Lo primero es que el contexto de Latinoamérica es muy malo. Ustedes muy bien saben que de los 4 latinos que se muere, 1 se muere de eventos cardiovasculares. Esas son las estadísticas crudas. Por lo tanto, esto sí nos pega a nosotros los latinos. Hay que ser muy claros y muy preocupados al respecto. Y el grueso de la gente latina que se muere es por factores de riesgo cardiovasculares convencionales. No hay nada esotérico, no hay nada raro acá. Sencillamente son factores de riesgo de los más convencionales. Entonces, el primer punto importante es riesgo. Y el riesgo está inherente a la presión arterial. O sea, ya tiene un mensaje práctico para la casa. El sujeto que comienza a elevar presión arterial tiene más mortalidad. Y está tabulado. Por cada 10 puntos que sube yo la diastólica, por cada 20 que suba la sistólica, eso significa el doble de mortalidad. Comparen un sujeto que tiene este nivel de hipertensión que aparentemente no está tan elevado versus este sujeto, sencillamente por números le va a ir mal. Y el segundo elemento importante propiamente para esto, como evidencia, es esta lámina que es la más categórica del diabético. Ya les expliqué el mecanismo, ahora veamos las evidencias. ¿Cuál es la evidencia? Un diabético seguido por varios años, desde el punto de vista de mortalidad, vean lo que significa el punto de vista de mortalidad. Tiene la misma mortalidad que si el sujeto hubiera tenido un stroke o si hubiera tenido un infarto de miocardio, sin haber sido diabético. ¿Qué significa eso? El viejo adagio que nos hablaba el doctor Hafner, el diabético es un equivalente coronario, el diabético es un equivalente a aterosclerosis, porque la evidencia lo dice así. Seguimientos de mortalidad dice que tiene la misma mortalidad. Por lo tanto, ténganle mucho respeto. No hay diabético de bajo riesgo, no existe esa terminología. El sujeto diabético es de alto riesgo del saque porque tiene más mortalidad, más eventos. Y evidentemente si se comienza a combinar va a ser mucho peor. Es una evidencia sólida. Si encima a ese diabético le agrego factores convencionales, que no es nada raro, va a significar extremadamente más mortalidad. Ustedes ven acá con 1, con 2, con 3 o más, el diabético en verde significa más mortalidad en general, como ustedes ven acá la curva de incrementos de eventos. Y lo que vamos a significar ya actualizado al 2017, uno puede entender por qué el sujeto diabético a más eventos. Tienen ustedes todos los mecanismos ya sumarizados, acá los mecanismos fisiopatológicos, acá las actitudes y acá el daño en general de sustrato para que yo pueda entender por qué hace más eventos cardiovasculares. Es una evidencia sólida y claramente bien documentada. Y finalmente, como ustedes ven acá, de repente no soy diabético. ¿Cuál es la evidencia que la liposidad o la adiposidad incrementada tenga que ver con más eventos? Y esto está muy claramente demostrado. Observen ustedes acá, yo puedo tener tejido adiposo convencional o puedo tener lípidos en otras zonas. Igualmente es malo. Mecanísticamente es malo, me lleva a estos tipos de trastornos, me lleva a esta o diabetes, o me lleva finalmente a apnea de sueño o a hipertensión arterial. Y finalmente me va a dar mucho más daño. Eso está claramente documentado y efectivamente hay más riesgo cardiovascular. Y el último punto importante de este aspecto es una de las patologías que ahora hay que tenerle mucho temor. El sujeto aparentemente obeso, metabólicamente sano, metabólicamente saludable. Una entidad interesante, un sujeto que lo único que tiene solamente es que tiene unos kilitos de más y uno puede decir, ese no le va a pasar nada. Bueno, eso se ha demostrado recientemente que no es así. El sujeto metabólicamente saludable, que solamente tiene obesidad incrementada, pero no hay dislipidemia, no hay hipertensión, no hay diabetes, nada de esas cosas, tiene más enfermedad como riesgo cardiovascular. Ese sujeto va a tener 49% más de riesgo de
eventos coronarios, 7% más eventos cerebrovasculares y finalmente 96% más de riesgo de insuficiencia cardíaca. Ese sujeto no es tan benigno como alguien se pensaba. Ese sujeto sí tiene más. Y lo mínimo que le va a pasar es que se va a transformar en un trastorno metabólico a un mediano plazo. Pero la lámina es clarísima, la documentación es muy clara y ustedes vean una lámina reportada hace muy poco. En abril de este año se documenta por primera vez un seguimiento importante de esta gente, donde ustedes tienen acá el metabólicamente estable, no ha cambiado su estado metabólico como un OR de 1,03. Todo está que el sujeto se hace inestable, comienza a haber lípidos alterados, glucosa alterada, todo esto va a significar 1,6 de OR, ¿de qué cosa? De mortalidad y de eventos cardiovasculares. Entonces, como ustedes entenderán, hay evidencia suficiente para tener mucho respeto a esa entidad. Algunas observaciones en epidemiología es importante porque lamentablemente van combinadas. El hipertenso tiene esta prevalencia, el síndrome metabólico tiene esta prevalencia, pero combinados es extremadamente muy frecuente. Ustedes van a ver hipertensos, 60% de sus hipertensos van a tener kilitos de más o van a ser francamente obesos o van a ser muchos de ellos diabéticos. Entonces esto se va a interrelacionar muy frecuentemente, muy prevalentemente. El segundo punto importante de epidemiología que deben recordar como mensaje para la casa es: un grueso de hipertensos se va a hacer diabético en el tiempo. ¿Cuánto es? 20% más o menos. El grueso de gente a lo largo del tiempo con seguimientos de 30 años han demostrado que por daño vascular se hacen diabéticos finalmente. Evidentemente la otra curva es más frecuente. Un diabético que se haga hipertenso, absolutamente muy esperable. Y las estadísticas dicen, sin lugar a dudas, entre 70 a 80% de los diabéticos se van a hacer hipertensos, generalmente con un tiempo ya de enfermedad de 10 años para arriba. Cuando ustedes se enfrenten a un diabético con 10 años y le dicen, no, mi presión es normal, mi médico me ha dicho que está normal, no le crean y evalúen a ese paciente, porque lo más probable es que sí sea hipertenso y lo que pasa es que no se ha dado cuenta y eso lo va a matar propiamente. Y finalmente otra digamos que reflexión epidemiológica es lo que está ocurriendo ahora. Ustedes saben que se ha cambiado la clasificación de hipertensión para los americanos, no necesariamente es compartida para todos, pero observen que los niveles de presión arterial claramente documentados como hipertensos han bajado para los americanos. ¿Cuál es el impacto de eso? No sabemos el impacto clínico, pero sí sabemos el impacto epidemiológico y los americanos lo han tabulado bien. Cuando ellos tenían en su clasificación antigua 31% de hipertensos, con la nueva clasificación tienen ahora 45%. Cuando tenían ellos 70 millones de hipertensos, ahora tienen con su nueva clasificación 100 millones de hipertensos. Saquen ustedes la cuenta cuánto va a significar en nuestro medio que teníamos una prevalencia de 30%. Nosotros lo hemos hecho en nuestro hospital pequeñito y significa 40% más, o sea, varios miles de hipertensos más puramente por cambiar la clasificación. Entonces es un mensaje epidemiológico muy serio, muy importante. ¿Qué hacemos? Sabemos que es una condición muy mala, sabemos que esta gente se va a morir, sabemos que tiene altísimo riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Qué se puede hacer? ¿Hasta dónde se puede atacar? ¿Y cómo se puede reducir ese riesgo propiamente? 3 estrategias importantísimas para este paciente hipertenso metabólico. Primera cosa importante es números crudos. Esto está validado completamente. Si ustedes son incapaces de bajar los números de la presión arterial, no van a proteger a ese paciente. Está proporcionalmente directo. Observen ustedes un paciente que tiene estos niveles de sistólica y le bajo escasamente 10 milímetros de sistólica, ¿qué cosa obtengo de dividendos? Obtengo menos eventos coronarios, menos strokes, menos insuficiencia cardíaca, menos eventos cardiovasculares y menos mortalidad. O sea, los números son imperativos. Tienen que reducir objetivamente la presión arterial para que ustedes hagan bien su tarea. De lo contrario, no hay manera como protegerlo. Una evaluación mucho más reciente, en 2016, se evaluó esto, toda la información existente, independiente qué esquema antihipertensivo ustedes usen, pero lo concreto es esto. Ustedes bajan los números y bajan la sistólica y bajan la diastólica, van a bajar todo este menú de eventos cardiovasculares. No tengan ninguna duda. Entonces, primera tarea de este paciente hipertenso metabólico, reduzcan números y logren las mejores cifras posibles, que ahí viene una discusión cuál es esa cifra mágica, pero que tienen que bajarlo, con cualquier esquema que a ustedes les guste, como quieren hacerlo, pero tienen que bajarlo como consigna indiscutible. De manera tal que hoy por hoy, al 2018, los mensajes son muy claros. Reducen números, reducen eventos. No hay cuentos. Aquí no hay que efectos pleiotrópicos, que me gusta esta droga, que me mandaron de viaje con esta droga novedosa y con eso yo puedo saber que va bien. Eso no tiene nada que ver. Ustedes lo que tienen que hacer acá es reducir números objetivamente y confirmarlo para que ustedes protejan a ese paciente metabólico. La segunda cosa importantísima en este punto es las estrategias pilares de todo un trastorno metabólico. Esto es válido mucho para diabéticos, pero créanme como mensaje importante, lo que ha funcionado, lo que realmente ha impactado
impactado en el diabético no solamente es propiamente la presión arterial, extremadamente impactantes son los lípidos, importantísimo lo que significa prevención trombótica y más recientemente algunos datos sobre la glicemia. Son pilares estrictos de eventos reducidos por estrategias. Las estrategias no tenemos tiempo para ser muy si se quiere, muy específicos, pero podemos dar los lineamientos. Ya dijimos lo que puede significar el bajar la presión sistólica, pero no olviden que el bajar ese LDL, que es el más documentado, va a reducir eventos. No olviden que efectivamente de alguna manera reducir la glicosilada va a bajar eventos. Y más recientemente en estos diabéticos propiamente están estrategias interesantes con dos estrategias, con dos grupos de drogas que nadie sabe cómo lo hace, pero el que baja la mortalidad lo bajan. Eso no tengan ninguna duda. No me pregunten el mecanismo porque eso no lo saben ni los inventores de este asunto, que propiamente sí ha sido claramente documentado que a estos diabéticos, sobre todo en prevención secundaria, tienen que darle este tipo de estrategia. ¿Por qué? Porque hace prevención secundaria claramente con baja mortalidad. Es lo que se sabe en este momento del 2018. De manera tal y más actualizado, muy propiamente, esto es una documentación de prevención primaria, que ha funcionado en prevención primaria. Claro, con números diferenciados, pero todo esto funciona. Ustedes ven acá, desde nuestra modesta aspirina, en el único grupo que funciona muy bien es el diabético. Ustedes saben que hace muy poco recibimos noticias no muy buenas en que la aspirina no es buena estrategia para prevención primaria en forma irresponsable, pero sí es una excelente estrategia para el diabético en prevención primaria. Ahí sí juega la aspirina. Estatinas, bajar presión, nutrición, estilo de vida y evidentemente la terapia combinada, todo esto va de la mano con reducción de eventos cardiovasculares indudablemente. Y la tercera cosa interesante, ahí tiene varias subfracciones que quiero yo desarrollar con ustedes, de hecho es el dilema. Y ya pues ya te dije que hay que bajar la presión arterial. La pregunta que elemental que ustedes me van a decir es, ¿y hasta dónde te bajo la presión arterial? ¿Cuál es el número mágico? Hay una evidencia sólida basada en placebo controlado, donde claramente se demostró que al diabético le conviene definitivamente un menos de 90. No alcanzó nivel estadístico para estas dos cifras más, pero sí está claro que debemos llevar a menos de 90 como mínimo la diastólica. El lío está en la sistólica. La sistólica no tiene una base de estudios contundentes. Ustedes tienen acá todos los estudios en diabéticos hipertensos para saber cuál es la cifra a la que yo puedo llevar. Y ustedes ven acá diferentes cifras, 140, 150, 128, 140, diferentes números. Lo importante es que hay que bajar los números. Entonces viene la discusión, ¿cómo hago? Esta es una publicación antigua, ya del finado, lastimosamente, el doctor Sanchetti, que murió en este año, pero uno de los más críticos con respecto a estudios clínicos y que nos daba muchas verdades importantes. Pero ahora, ¿qué tenemos como información? Para eso recurrimos a los famosos metaanálisis. En el 2015 se publica un metaanálisis impresionante, interesante. Observen ustedes la base de datos. Están ustedes hablando de 65 años de estudios clínicos para poder evaluar cuál es la verdad. Con muchos ensayos clínicos. Ustedes ven acá la cantidad de ensayos, 19 ensayos con 44,000 pacientes, con seguimientos impresionantes, importantes para darnos una verdad. ¿Y cuál es la verdad universal? De que efectivamente un 133 es mejor que un 140 de sistólica y un 76 es mejor que un 81. Recuerden que de esta mega cifra, 6.900 eran diabéticos. Así valía de alguna manera ese mensaje como que está un poquito más abajo la cifra. De repente menos de 140, de repente menos de 90. Y aparece un segundo importante estudio en el British Medical Journal, lo que puede significar claramente impactos en mortalidad. Y ustedes ven una revisión de datos importantes, igualmente importantes. Si yo tengo más de 150 de sistólica de base, bájame la presión. Y si me la bajas, me vas a bajar la mortalidad. Si yo tengo entre 140 y 150, bájame la presión, porque me va a bajar la mortalidad. La discusión interesante este metaanálisis dice que si yo tengo menos de 140 de base, de repente no va a ser tan impactante el resultado. Pero lo importante es como mensaje hoy por hoy. Por lo tanto, es importante al menos reducir los 10 puntos que estamos defendiendo originalmente. Y más recientemente, ya recientes el metaanálisis, también con muchos diabéticos involucrados, también dicen, si yo compito entre 120 contra 160, me conviene un 120. Si compito 130 con 160, me conviene 130. O sea, toda la tendencia a que baje más. Lo curioso es que si me sigo bajando a 120, ya no hay beneficio. No haga la locura de bajarle más, porque no hay ninguna evidencia y todo lo contrario, ya comienza a hacer daño, propiamente lo que puede significar. ¿Qué dicen las guías con respecto a este tema? Importante.
importante. Ahí tenemos un libro de las guías porque cada uno saca su versión. Trataremos de hacer unos mensajes claves. El mensaje más clave e importante es que el paradigma de tomar la presión arterial en esta gente sí es importante como criterio, pero hay dos otros criterios más. Uno es la estratificación de riesgo y otro, evidentemente, la presión arterial. Ustedes toman decisiones en función de cuánto riesgo tienes y qué nivel de presión arterial tienes para tomar una decisión formal y adecuada. Es lo que sí, todas las guías tienen consenso de eso. ¿Y por qué? Porque el que tiene más riesgo, más eventos. A más riesgo vale la pena definir ese tema para poder saber qué hacer. De manera tal que recientemente, en agosto de este año, se publican las guías europeas en respecto a este tópico y lanzan pues la clasificación. Los diabéticos están por acá, son gente ya de moderado o alto riesgo o muy alto riesgo, para lo que pueda significar qué voy a hacer con esta gente desde el punto de vista estratégico. Finalmente, ¿a dónde quiero llevarlos? Eso es un problema serio porque cada uno tiene su versión. Esta es una versión americana. ¿A dónde te quiero llevar? Ellos uniformemente a estos números mágicos, menos de 130, menos de 80. Y el diabético está acá. Igualmente dicen el mismo mensaje repetitivo. Menos de 130 y menos de 80. Como una de las cosas que no tiene mucho sustento en base de estudios clínicos, pero digamos que es una recomendación interesante. Los canadienses tienen su versión propia, muy orgullosos ellos, dan su versión al respecto. Dicen, bueno, yo tengo un diabético y efectivamente si tiene más de estos números, me conviene bajarle a esos números con cierto nivel de evidencia. Pero observen que el nivel de evidencia para la sistólica sigue siendo pobre. Es C, no es una evidencia A, como es en la diastólica. En la diastólica sí, incuestionablemente es cierto. Finalmente, los europeos también tienen su conducta y ¿qué dicen? Bueno, tienes un nivel de presión arterial, tienes un estatus de riesgo incrementado, hay que darte fármacos. Y efectivamente ustedes vean los números que manejan de hipertensos, los clásicos hipertensos, te ofrezco a todos ellos estilo de vida y si tú calificas con de riesgo alto, te debo dar medicamentos indiscutiblemente. La pregunta de oro es hasta dónde tengo que llevar. Y también tienen respuesta para eso. Y yo quiero ahí hacer un paréntesis. Ustedes fijan un objetivo en presión arterial y ese objetivo está en función de qué le van a dar. No le exijan a un fármaco, independiente qué fármaco sea, que pueda bajar más de 9 puntos. Un fármaco a dosis convencionales no va a bajar más de 9 puntos la sistólica y ese mismo fármaco no va a bajar más de 5 puntos la diastólica. No le pidan más. Por eso que la tendencia actual es que si mi techo es muy alto, mejor me voy con terapia combinada. Con un solo fármaco no lo voy a lograr de ninguna manera y es lo que se pretende ahora como consejería. A estos pacientes, si yo veo niveles muy altos, es mejor que los enfrente con terapia combinada y el diabético califica para tal. Y la segunda paréntesis para el respecto es mecanístico. Yo te puedo bajar la presión arterial con lo que me dé la gana, con lo que tenga más práctica, con lo que tenga más evidencia, pero ¿qué debo hacer? Yo inmediatamente voy a activar un sistema y este sistema es el sistema renina. Por lo tanto, esa combinación va de todas maneras sí o sí. El sistema renina debe ser modulado con el agente que ustedes quieran adicionalmente para poder controlar bien al diabético en general. Y el cuarto punto es hasta dónde voy. Como ya les dije, los americanos dicen 130-80 cuando doy tratamiento con estos niveles y con un estatus de riesgo incrementado. Eso es lo que es la versión americana, que es muy clara y muy sólida en esa documentación. El tema para nosotros es qué vamos a hacer desde el punto de vista práctico. Estas son las recomendaciones canadienses, nuevamente la misma idea. Si mi diabético tiene más de 130-80, mejor le doy tratamiento para poder bajar de esos niveles. Y si me voy con los europeos, hay una versión interesante que yo creo que es mucho más coherente. ¿Qué es lo que dicen acá? Bueno, hay una tendencia interesante a llegar al número mágico de 120, pero con una exigencia importante, que dicen siempre y cuando tolere la medicación. No se atrevan a seguir bajando la presión si el sujeto no tolera, por más que sea adulto mayor, evidentemente. Mayor razón todavía para ser más cautos. De hecho, puede ser interesante llevarlo a presiones más bajas, pero no es muy recomendable, no hay evidencia para eso, y siempre con la condición de yo puedo seguir bajando siempre y cuando el sujeto tenga tolerancia a esta medicación. La ADA, que es una asociación americana de diabetes y diabetólogos propiamente, da sus números igualmente. Cada uno, ya les digo, a veces nos confunden más que nos orientan, pero más o menos traen los mismos mensajes. Dependiendo qué nivel de presión arterial tenga, yo inicio monoterapia, pero generalmente los diabéticos como mensaje práctico van con terapia combinada. No hay otra manera como controlarlos. Esta es una versión de la ADA 2018, como ustedes ven acá, claramente los números son muy claros. En gente de mucho riesgo, 130-80 es un número adecuado y evidentemente con otras
poblaciones diabéticas podría ser 140/90 como una terapia en general convencional. Entonces, ya para no cansarlos más, ¿qué tenemos de mensajes prácticos? Número 1, ¿qué tenemos que decir al respecto de esta condición? Una condición de altísimo riesgo. El sujeto, bien sea síndrome metabólico, sea un diabético ya declarado, sea un síndrome de resistencia a la insulina, es un sujeto de altísimo riesgo. Lo acabamos de demostrar mecanísticamente y por evidencia clínica. Eso es indiscutible. El tema es cómo puedo yo forzar la cosa para bajar eventos. Primer mensaje, bajen números. Y bajen números en forma efectiva con que el sujeto tolere esa medicación, para no hacer daño tampoco. Primer mensaje importante. Y como dice el profesor Mancia, de manera práctica, ¿cuál es tu misión? Primera posta, primer objetivo, bájate a 140/90 en un hipertenso en general, nivel de evidencia 1A. Si el sujeto tolera, observe bien el detalle, si tolera, bajen a 130/80 o un poco menos, evidencia 1A, propiamente. Y mucho cuidado con bajarte a menos de 80 de diastólica, porque puedes incurrir a más daño de perfusión coronaria. El siguiente conclusión importante es estas reglas clásicas del metabólico o el diabético, si ustedes quieren. Preocúpense de los lípidos, glicemia, presión arterial y evidentemente más recientemente protección desde el punto de vista de lo que significa trombosis o eventos trombóticos. Con esta lámina que ya les mencioné ya cuáles son los elementos. De hecho, pueden ustedes sentirse un poco confusos. ¿Para dónde me voy? ¿A qué guía voy a seguir? ¿Cuál es la recomendación que voy a seguir? ¿A quién le voy a creer? De hecho, lo que les recomendaría es, como dicen estos expertos, hagan un tratamiento individualizado. Esta gente es gente de altísimo riesgo, necesita protección, tienen que individualizarlo. No hay receta de cocina. Todo tiene que ser con coherencia, la medicina basada en evidencias, pero también con coherencia y sin incurrir en el mayor daño que uno puede hacer, que es hacer daño propio a nuestros pacientes. Y como ustedes ven acá claramente en la lámina como mensaje importante, es cuestión de sentido común. Si están viendo ustedes que el sujeto está hipotenso, no le van a seguir dando la medicación. Si no tolera, tampoco le van a dar la medicación. Y todo lo contrario, también tienen que ser extremadamente agresivos. Básicamente es lo que yo quería transmitirles, que como les voy a repetir, es una condición extremadamente riesgosa de muchos eventos clínicos y es mejor ser intensivo precozmente y dejarse mucha filosofía fisiopatológica. Eso es bonito, pero lo importante es lo práctico. Y lo práctico es que tienen que tomar medidas rápidas a estos pacientes en general. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Félix. El doctor Medina, excelente presentación.